Hola a todos, hoy vamos a tener un tutorial un poco especial. Se va a tratar más bien de una clase de fotografía, si queremos entenderlo así, en el que vamos a ver 8 maneras de introducir misterio e intriga en nuestros retratos. La mayoría de las veces realizamos un retrato para mostrar pues, las características físicas de nuestro sujeto o bien las actividades en las que está involucrado, pero hay otras ocasiones en las que quizá queremos buscar una faceta más artística, hacer que el observador pase más tiempo viendo nuestra imagen, y una manera de hacerlo es introducir pues algo de misterio, hacer que el cerebro pues pase más tiempo analizando la imagen para intentar rellenar la información que puede que la imagen falte. Una manera de introducir misterio de manera sencilla es utilizando siluetas. Para ello simplemente necesitamos que la fuente de luz esté por detrás del sujeto, el sujeto se nos quedará en sombras y de esta manera, al no ser capaces de ver completamente a nuestro sujeto, al ocultar en cierta manera su identidad, pues vamos a, como digo, intentar pues fijarnos en otros aspectos para rellenar la información que nos falta. Quizá interpretar pues dónde se encuentra el sujeto, ver un poco lo que puede estar haciendo, qué tipo de persona es, etcétera. No tiene demasiada complicación hacer este tipo de retratos, únicamente tenemos que tener mucho cuidado en exponer correctamente nuestra cámara para que el fondo sea el que esté correctamente expuesto. Si el sujeto ocupa una parte muy pequeña del fondo, pues esto es bastante sencillo. La cámara va a medir la luz de la escena y va a exponer para el fondo. Sin embargo, si el sujeto ocupa gran parte del encuadre, pues al tener toda esa zona que ocupa el sujeto en sombras, la cámara va a tender a compensar esas sombras y iluminar en cierta manera el sujeto. Para que esto no ocurra, debemos de mover nuestro punto de medición a el fondo. Ajustamos los valores de nuestra cámara para que el fondo esté correctamente iluminado y de esta manera nuestro sujeto queda en sombras. Aquí tenéis otro ejemplo de un sujeto en sombras y, como digo, el cerebro tiende a buscar información y por eso se detiene un poco más en nuestra imagen. La siguiente manera de introducir misterio es mostrando solamente una parte del sujeto. Al faltarnos información, el cerebro de nuevo va a intentar rellenarla, va a analizar pues si lo que vemos pues corresponde a un hombre o una mujer, interpretar quizá un poco lo que está haciendo este sujeto, etcétera. Como digo, la idea de todos estos conceptos es que el observador busque rellenar la información de la que carece y por eso pase más tiempo viendo nuestras imágenes. Si introducimos algún elemento en el fondo que nos puede indicar dónde se encuentra el sujeto, nos puede servir de ayuda a nuestro cerebro, pero también puede hacer que el cerebro también se plantee pues qué es lo que está haciendo el sujeto en ese entorno y de nuevo pues abrir la imaginación a nuestra mente. La tercera manera en la que introducimos misterio es ocultando el rostro de nuestro sujeto. Cuando no somos capaces de ver la cara de nuestro sujeto, pues nos cuesta identificarle. Seguro que en estos tiempos de pandemia, con la mascarilla, os haya pasado que habéis confundido a una persona con otra, o quizá no habéis sido capaces de reconocerla a la distancia, y precisamente es por eso, al tener nuestro rostro oculto, de alguna manera, pues la identidad no se nos revela y de nuevo pues intentamos averiguar de qué persona se trata o también un poco pues por qué se encuentra su rostro oculto. Hacerlo es bastante sencillo, podemos coger algún objeto que nos tape el rostro,
Podemos también pues simplemente hacer que el sujeto, nuestro modelo, gire un poco la cara para que no se la vea. De nuevo pues tenemos esa identidad oculta. O también llevado un poco más al extremo, que nuestro sujeto nos dé la espalda. De esta manera pues no sabemos quién es y de nuevo pues nuestro cerebro intenta averiguarlo. Una cuarta manera sería hacer que el sujeto ocupe una porción muy pequeña dentro del encuadre. De esta manera es el entorno el que adquiere más protagonismo. Nuestro observador va a intentar acercarse al sujeto preguntándose pues qué es lo que le ha llevado a ese lugar, el por qué se encuentra allí, y si no vemos el rostro del sujeto o la actividad que esté realizando, pues de nuevo nos planteamos preguntas que intentamos resolver analizando el entorno en el que se encuentra. Conseguir este tipo de retratos pues es bastante sencillo, simplemente encuadramos para que el sujeto ocupe una posición pequeña y únicamente deberemos de tener cuidado de mover también nuestro punto de enfoque para que el sujeto quede perfectamente enfocado. La quinta manera de introducir misterio es colocando a nuestro sujeto en una pose inusual. Tendemos a ver las cosas pues de una manera normal, haciendo una actividad normal o colocándose en una pose normal, y cuando observamos a un sujeto que adquiere una pose extraña, nos preguntamos el por qué. Puede ser porque digamos, los miembros o articulaciones del sujeto se encuentran en una posición desconcertante para nuestra mente, bien también porque se encuentre en una posición o en un lugar poco inusual, o bien porque, digamos, no encaje en una situación normal. En esta imagen en la que la chica pues está sumergida en el agua con ropa, nos hace preguntarnos el por qué, cómo es que alguien vestido pues está sumergido en el agua, y de nuevo pues introducimos misterio y nuestra mente intenta averiguar todas esas preguntas, y por eso se entretiene un poco más en la imagen. La sexta manera de introducir misterio es desenfocando a nuestro sujeto. Simplemente lo que hacemos es enfocar a un punto diferente o a un plano diferente al del sujeto, con lo cual pues el sujeto está difuminado y de nuevo pues no vemos la identidad del sujeto. Podemos ayudarnos de lo que conocemos como profundidad de campo, enfocando pues a un punto de la imagen y haciendo que el fondo en el que se encuentra el sujeto aparezca difuminado, y para reforzar este efecto pues nos serviremos de una apertura de diafragma bastante grande. También lo potenciamos si estamos utilizando una longitud focal grande, es decir, utilizamos nuestro zoom para ampliar las cosas, y también pues si nos colocamos cerca de la parte que queremos enfocar, pues también el fondo se nos difumina pues mucho más rápidamente. Otra manera también, sin utilizar la profundidad de campo para desenfocar al sujeto, es colocando una superficie que le difumine. Bien puede ser un cristal biselado, como podemos encontrar en las ventanas de los baños, o quizá pues de alguna alacena o armario, o bien pues una lámina difuminada de metacrilato, etcétera, que hace de nuevo que el sujeto no se vea de manera clara, de manera enfocada, y así introducir misterio. La séptima manera de introducir misterio es utilizando líneas que dirijan la mirada. Las líneas conductoras tienen mucha fuerza a nivel compositivo y también puede añadir misterio a nuestra imagen. El ojo tiende a recorrer todas estas líneas y cuando tropieza con el sujeto, ahí se para y se detiene para ver
pues un poco por qué está el sujeto allí. Si a las líneas conductoras le añadimos pues alguna de las técnicas que hemos visto, es decir, pues el sujeto se encuentra desenfocado, en silueta o borroso, pues todo esto se nos refuerza mucho más. Puede ser el caso de esta imagen, la que tenemos pues en silueta, desenfocado y encima líneas conductoras. Aquí pues se nos plantean muchísimas preguntas de dónde se encuentra el sujeto, quién es, qué es lo que está haciendo, etc. Y como digo, responder todas estas preguntas hace que pasemos más tiempo contemplando la imagen, intentando buscar información. La octava y última manera de introducir misterio es utilizando complemento. Los complementos pues, nos pueden dar toques de color, pueden resaltar zonas de nuestra imagen, pueden hacer que nuestro ojo recorra la imagen pues, pasando de un complemento a otro y también introducir misterio. Aquí pues en este retrato con estos sombreros pues nos preguntamos qué es lo que está pasando ahí, por qué se encuentra en ese entorno, qué es lo que está haciendo, y cada punto de información formado por los sombreros pues hacen que recorramos la mirada un poco en círculo. Podemos utilizar objetos mucho más cotidianos, como puede ser un paraguas, que aparte de centralizar nuestra mirada, pues de nuevo, si lo estamos utilizando de una manera no usual, el cerebro pues va a preguntarse el porqué de estar siendo utilizado de una manera no usual. Pues bien, esto es todo. Espero que, como digo, os hayan gustado todas estas ideas, que os sirvan para introducirlas en vuestros retratos y así conseguir unas fotos mucho más interesantes. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente tutorial.